Gracias al Señor por estar en contacto una vez más. Gracias a Él por permitirlo así y nosotros estamos muy gustosos de estar junto a ustedes una semana más. Aquí estoy con mi tortuguita. Miren acá. No se sorprendan. Es algo que Dios ha creado. Hermoso, miren. Tiene acá este caparazón. Y si pudieran acercar un poquito la cámara, este diseño tan maravilloso que tiene acá, miren, ve, por favor, acá estos coquitos así, y mire que es duro, estos coquitos, tortuga. Acá vamos a voltear y miren hasta la parte de acá, tiene también esta forma, y por este lado de acá, vemos, miren, ve. ¿Por qué les estoy presentando esto? Porque mis queridos, acabo de grabar un video en mi canal de YouTube en donde estamos trabajando acerca de cómo limpiar el hígado. Invito a todos vosotros, si tienen a bien conocer un poquito más de las plantas, sus beneficios, de cómo controlar la diabetes, cómo permanecer con un ánimo positivo, alegre, un sistema inmunológico elevado. Por favor, visite este canal que nosotros trabajamos manejándolo de una manera apropiada, también con la estrategia de ganar almas, porque todo lo que usted va a encontrar en el canal, los diferentes jugos que puedas preparar, tu jugo de perejil, el jugo de pepino, jugo de apio, jugo de nopal, toditito está explicadito ahí cómo lo vas a hacer, qué dosis vas a emplear para que tú puedas ayudarte. De esta manera nosotros, queridos, trabajamos todos los días en una esquinita. Trabajamos todos los días con muchas personas que vienen a tomarse un pequeño jugo para restaurar su cuerpo físico, pero nosotros siempre aprovechando esta oportunidad para hablarle de la mejor restauración, que es la del alma, donde tiene que ver nuestro Dios. Es una estrategia muy bonita y que el Señor ha permitido que sigamos trabajando, que sigamos impulsando. En realidad creemos firmemente que cada iglesia debería tener su centro de restauración integral al lado. Así debería ser una estrategia, porque nosotros así trabajamos. Y cuando ellos nos dicen, atendemos de lunes a viernes, y nos dicen, ¿y el sábado vengo? Claro que sí, le digo, Señor, venga, porque el sábado tenemos un día especial, donde hacemos la terapia máxima, que es la oración. Vamos a orar por usted, por la salud de su familia, por la salud de todas las personas que vienen y dicen, ah, sí, qué interesante. Algunos vienen, otros todavía no vienen. Es un trabajo largo, pero hay que estar insistiendo y que sí, hermanos, viene a los pies de Jesús. Y así es como estamos sirviendo también. Que Dios les bendiga grandemente. Ha sido la pequeña introducción, pero vamos al asunto que a todos nos está involucrando en este momento, que es la lección. Nos toca trabajar ahora la lección número 10, queridos. ¡Qué hermoso! Estamos avanzando a pasos agigantados para el sábado 5 de marzo del 2022. Un ministerio único. Ese es el título de la lección. Un ministerio único y bendito de nuestro amado Salvador. Que Dios nos ayude, podamos captar todo y que podamos también compartir con otros, porque esa es la misión. Cuando tú puedes dar a otros lo que el Señor ha podido entregarte en tu cántaro, ese cántaro va a volver a ser llenado. Ten por confianza, ten por seguridad de eso, que Dios se va a manifestar de manera plena en tu vida. Todos seamos bendecidos, desde el más pequeño hasta el más anciano, mi querido hermano, mis queridas hermanas, que siempre a veces tenemos un contacto, que nos están viendo y que mandan su saludo. A mí me emociona hasta ver que mi nombre está escrito ahí. Querida hermana Noemí, me manda el saludo. Queridos, Dios los bendiga grandemente, porque esa es una vitamina para el alma que necesitamos para poder seguir adelante. Vamos a empezar con una oración. Gracias, amado Padre, aquí estamos presentes todos tus hijos. Vamos a iniciar el programa y el estudio bendito de tu palabra. Ayúdanos a poder captar a plenitud esta palabra en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, donde vemos evidentemente que tu regreso está más cerca, Señor. Ayúdanos a ser portadores de luz, de amonestación y de llamamiento al pecador, Señor. Dejamos todo en tus manos, bendita, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la lección anterior estudiamos que Cristo vino a servir, no para ser servido, ¿cierto?
no obstante ser Dios. Él vino a la tierra para hacer la misión que su Padre le confió. Cristo trabajó como carpintero, por lo tanto, enalteció al trabajo y nos dejó un ejemplo que todo trabajo, por más humilde que sea, es digno de hacer. El mismo Dios nos dejó ejemplo de humildad en todo, mis hermanos. Hoy estudiaremos su obra principal, que consistía en el trabajo a favor de los pobres, de los necesitados, de aquellas personas que desconocían la verdad. Había muchas personas que no conocían el Evangelio. Cristo, con enseñanzas sencillas, nos enseñó a entender la palabra de Dios y a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, sometidos a la obediencia plena de hacer su santa voluntad. Mi querido amigo, en este tiempo final, la gran mayoría de gente en el mundo se encuentra sumergido en la oscuridad, en la maldad, en la incredulidad, en la idolatría. Sin embargo, Dios en su infinito amor hacia el ser humano ha dado a su pueblo mensajes de esperanza para ser entregadas a aquellas personas que se encuentran en esas tinieblas, en esa ignorancia. El tema para hoy se titula Un ministerio único. Mis queridos amigos y hermanos, un saludo cordial a todos y cada uno de vosotros. Nuestro sincero agradecimiento una vez más por compartir las lecciones de la escuela sabática. Desde el lugar donde te encuentres, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Hoy tenemos una temática muy hermosa que cuenta de 3 subtemas. El primero dice, su Padre es Dios. El segundo subtema que vamos a estudiar dice, el Hijo revela al Padre. Y el tercero, su ministerio en Galilea. Así que vamos a sentarnos cómodos porque vamos a comenzar la lección. La pregunta número 1 dice, mientras que otros, antes y después de él, llevaron a cabo programas humanos, ¿en qué nombre vino el verdadero Mesías? Vamos a estudiar el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 26, que dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. El libro de Mateo, capítulo 21, versículo 9 dice, y la multitud que iba delante y los que iban detrás clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. El ministerio del Señor Jesús fue extraordinario y fue único. Ministerio significa servicio a los demás. Y eso fue lo que hizo Cristo cuando estuvo en la tierra. El salmista profetiza acción de gracias por la salvación de Israel. Y en la última parte del Salmo se renueva el clamor de ayuda. Aquí vemos que el salmista se entrega plenamente a la misericordia de Dios. El Salmos concluye con la gozosa perspectiva de que tras el sufrimiento vendrá la gloria y tras la luz, la corona. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos, dice el verso. Lo principal de esta ceremonia de cántico es recibir al Mesías a través de las puertas abiertas de la santa ciudad. Cristo debía recibir una bendición de los cantores mientras se aproximaba a la casa de Dios. Es que el Señor era la piedra del ángulo que se acercaba al templo. Esa piedra que luego fue rechazada por los edificadores. Además del clamor del pueblo, se reconoce el poder de Dios, la liberación, la respuesta a las oraciones de sus hijos. Claro, es de entender que Israel no hizo ningún mérito para ser el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Ahora nos encontramos
en el cumplimiento de lo dicho por el salmista. Ese cumplimiento se daría dentro de un entorno convulsionado, de odio, de rencor hacia el Salvador. Cristo llegaría a establecer un reino espiritual. Era el reino de la gracia. Eso hizo en su primera venida. Y cuando venga por segunda vez, establecerá su reino de gloria. Mira, la gran mayoría del pueblo estaba instruido y convencido que el Mesías sería un líder político y militar, que vendría con los ejércitos para liberar a Israel de la opresión romana, como ya lo hemos estudiado. Pero en aquellos días, el Mesías hizo su entrada triunfal montado en un pollino. El burro es un animal de carga, cierto, pero el Señor hizo su ingreso triunfal de esa manera. Y la multitud que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, dice el verso. Hosana significa sálvanos ahora. El pueblo clamaba la salvación. Y la frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, fue citada por nuestro Señor cuando lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Allí el mismo Señor dice en Mateo capítulo 23, versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo hizo su entrada triunfal como un siervo humilde en un asno. Pero, ¿por qué no lo hizo en un caballo? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque también hay una profecía que habla de esto. Y se encuentra en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9, que así lo dice. Y porque el montar un pollino era el venir como un hombre de paz. Jesús no vino a Jerusalén como un general para conquistar. No. Él no presumía ser un guerrero, rey terrenal. El Señor Jesús llegó como un siervo que debía padecer, que debía morir, pero que era triunfante y victorioso. El Señor Jesucristo no trajo vestiduras reales, sino que llegó con ropa de pobres. Él llegó con ropa humilde, mis hermanos. El Señor Jesús, nuestro Rey, no utiliza la fuerza para conquistar. Él no es como los reyes de la tierra. El Señor Jesús conquista con amor, con gracia, con misericordia y también con su propio sacrificio en la cruz. Mis hermanos, el Señor Jesús no conquista naciones, sino que conquista corazones y mentes en todo el mundo, como lo estudiamos ya en las lecciones anteriores. Esas mismas frases que clamaron en su entrada triunfal en Jerusalén, también se escucharon en el templo, cuando el Señor hizo la purificación, en donde se encontraban niños, que fueron testigos de la negativa de los sacerdotes y gobernantes de Israel, cuando se rehusaron a proclamar su gloria, y donde todos los enfermos fueron curados, y todos cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Una hermosa alabanza, mis hermanos. Cristo trajo la luz, pero los hombres no soportaron esa luz. Se rehusaron a aceptar la verdad. El ser humano rechazó la palabra de Dios y lo mataron. Es que así somos los humanos. Muchas veces no soportamos la luz, no soportamos la verdad y la rechazamos. Nos rehusamos a creerla y matamos al Señor Jesucristo con nuestros desprecios, con nuestros rechazos. El mensaje del Señor Jesús es un mensaje de paz con Dios. No de una paz temporal, sino para siempre. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, ten la seguridad que Él reina en ti
con paz y también con amor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Mientras que otros, antes y después de él, llevaron a cabo programas humanos, ¿en qué nombre vino el verdadero Mesías? El Mesías vino en el nombre del Señor, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. El subtítulo dice, su Padre es Dios. En las situaciones más desesperadas, ¿en quién confiaría? ¿A quién decía la profecía que lloraría? Vamos a estudiar el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 26. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 10 dice, Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Lucas capítulo 1, versículo 32 dice, Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Es uno de los versos del pacto de Dios con David. De la boca del salmista salieron estas palabras hacia Dios, que también hablaban de Cristo para con su Padre. El Mesías hizo todas las cosas buscando y dependiendo de Dios el Padre. Él me llamará, mi Padre eres tú, mi Dios, y la roca de mi salvación. Es la dependencia absoluta del Mesías con el Padre. Mi Padre eres tú, dice el verso. Dios es su única esperanza y defensa. Jesús guardaría fidelidad a Dios. Cristo es su Hijo. Es decir, que entre Dios y el Hijo existe unidad. Esta unidad era esencial para el crecimiento espiritual. En este tiempo final es urgente la necesidad de atraer a los hombres a Cristo en esa misma confianza, en ese mismo amor y unidad. El Señor Jesús oró por esa unidad con sus discípulos y por sus discípulos también. Incluso oró por ti, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el libro de Juan capítulo 17, versículo 21. Cristo quiere que entre nosotros haya unidad. Así como lo fue la iglesia primitiva. Acuérdate de esa lección. El Señor quiere que pongamos toda nuestra confianza en Él. Así como Él la puso en su Padre. Hermanos, sabemos que el mundo es un campo de batalla, sobre el cual los poderes del bien y del mal están en guerra incesante. Y nosotros estamos inmersos en esa batalla. Estamos en medio. Es que nosotros somos quienes decidimos nuestro futuro. Ahora, Cristo era quien edificaría el verdadero templo de Dios. Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel, para siempre. El Señor Jesucristo sería el cumplimiento final de esta promesa. Dios dijo a David que él no sería quien construiría el templo. En su lugar estaría su hijo, el rey Salomón. Mira, David aceptó la negativa de Dios y él no se sintió con celos, ni reclamó por el hecho de que su hijo fuera a tener el honor de construir el templo de Dios, sino que hizo todos los preparativos para que Salomón llevara a cabo su tarea. Ejemplo para nosotros, por supuesto, mis hermanos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos preparar el camino de nuestros hijos para que encuentren y cumplan el llamado de Dios en sus vidas. Pensemos
que tarde o temprano nuestros hijos tomarán sus propias decisiones. Pero podemos ayudarlos dándoles las herramientas apropiadas, enseñándoles a orar, enseñándoles cómo estudiar la palabra de Dios, enseñándoles la diferencia entre el bien y el mal, enseñándoles la importancia de congregar en la iglesia del Señor, enseñándoles a guardar los 10 mandamientos de la ley del Señor, enseñándoles a guardar el sábado. El reino de Cristo es eterno. Dios hizo a Salomón un encargo sagrado que debía cumplir. Y también al Mesías. Y a cada uno de nosotros. Mira, cada uno de nosotros de manera individual debemos edificar templo para Dios. Un templo donde Dios pueda morar y pueda reinar para siempre. Lucas, en el capítulo 1, versículo 32, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Cristo nacería como hombre, del vientre materno humano. Su nacimiento fue virginal, fue sobrenatural. También ascendería al trono para reinar eternamente. Cristo no es un ser creado. Así lo dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. Él no tuvo principio, pero es tan eterno como Dios mismo. Es el Hijo de Dios. Él vino con un propósito. Dios le daría el trono de David. El Señor, que fue despreciado por la mayoría de sus hermanos, fue buscado y recibido por los gentiles. El verso dice que el Señor sería grande. Mi querido amigo, no ha habido ni habrá hombre en el mundo que haya influido más en la historia del ser humano que nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber muchos grandes conquistadores, grandes libertadores, grandes intelectuales, pero como Cristo no hay, ni lo habrá. El Señor Jesús es el más grande de todos. Nuestro Señor Jesucristo es grande en la perfección de su naturaleza. Es grande en la grandeza de sus cargos. Es grande en el esplendor de sus logros. Es grande en el número de los que Él rescata. Es grande en la estimación de su pueblo. ¿Ves? Qué hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nuestro Señor es el más grande de todos. Ahora, en las últimas horas de vida, aquí en la tierra, de Cristo, se celebraba la Pascua de los judíos. El Señor estaba afligido, pero en su aflicción era buscado por los gentiles. El Señor era aceptado por los gentiles. Es que faltaba poquito para que el pueblo gentil formara parte del reino de Dios. Cuando la obra de Cristo parecía encaminarse a la derrota, cuando a los discípulos les parecía que no había esperanza, algunos griegos se acercaron a ellos diciéndole: quisiéramos ver a Jesús. Así está escrito en Juan capítulo 12, versículo 20. Pero el Señor clamaba al Padre: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, decía el Señor en Juan capítulo 12, versículo 27. Cristo estaba viendo su muerte en la cruz. Y ese sacrificio era la reconciliación del hombre con Dios. Claro, esa reconciliación sería siempre y cuando la persona creyera en Él. El Señor Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Mis hermanos, cada alma que se siente afligida, clama a Dios. No nos avergoncemos cuando, producto de esas aflicciones, lloremos ante Él. Cristo lloró por nosotros cuando estaba haciendo su ingreso triunfal a Jerusalén.
Dios lamenta que seamos desobedientes y caprichosos, pero Él está allí listo para escuchar nuestro clamor y para calmar nuestros sufrimientos. Vamos a la respuesta. En las situaciones más desesperadas, ¿en quién confiaría? En Dios, mis hermanos. ¿A quién decía la profecía que lloraría? A Dios. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva como subtítulo: su Padre es Dios. Según la profecía, ¿cuál sería el deleite del Hijo de Dios? ¿Qué estaba grabado en su corazón? Estudiaremos Salmos capítulo 40, versículos 7 y 8. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Juan capítulo 4, versículo 34, y también capítulo 6, versículo 38 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Hebreos capítulo 10, versículo 9, primera parte dice: entonces dijo: he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Estos versos están referidos a la obediencia a Dios. El Señor Jesús, a través del salmista, dice que todo lo escrito en la Biblia es acerca de Él. Y Él se agrada de hacer la voluntad del Padre. Y su ley está grabada en su corazón. Y aquí vale hacerse dos interrogantes muy importantes para nosotros. ¿Será que la ley de Dios ya está grabada en nuestro corazón? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? El mismo Señor nos deja ejemplo. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Cristo se deleitaba haciendo la voluntad del Padre. El Señor guardaba la ley dentro de su corazón. Mira, mi hermano, según el ejemplo del Señor, el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que hacer dos cosas importantes en su vida. Primero, guardar la ley, enseñarla y estar mentalizados en ella. El buen cristiano, el Hijo de Dios, tiene que enseñar y guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. Si no, lo mismo que la nada. Tú no puedes enseñar 9 mandamientos y obviar el sábado. Eso no se puede hacer, porque estarías pecando, ¿cierto? Muy bien. Y el segundo es deleitarse haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa predicar su palabra, testificar de Jesús a través de tus testimonios. Es decir, lo que Dios ha hecho contigo en tu vida. Entonces, todo hijo de Dios tiene que estar activamente haciendo la obra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque si nos descuidamos, el diablo utiliza ese descuido, ese adormecimiento, ese enfriamiento para fortalecerse y ganar almas para su redil. Por lo tanto, podemos ser atrapados por el enemigo y formar parte de su redil. Cuando tenemos una responsabilidad con Dios, debemos cumplir esa misión hasta culminar la obra, sin descanso. Fijémonos en la obra de Cristo, sirviendo a su Padre. La obediencia mostrada por Cristo es la que Dios requiere de nosotros hoy día. El Señor, mis hermanos, sirvió a su Padre con amor, con buena voluntad y libertad. Nada que estar haciendo las cosas a medias. Nada que, si soy maestro de lección, espero el día viernes todavía para preparar la lección del día sábado. Eso no es así. Cristo quiere que la palabra de Dios se predique con voluntad, mis queridos hermanos. Juan capítulo 4, versículo 34 dice: Jesús les dijo:
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor caminaba por todos los lugares en pleno sol, con sed, por el largo trajinar, con cansancio. Es que tenía una gran misión que cumplir. Nosotros también tenemos una misión y debemos cumplirla, así como Cristo lo hizo. El Señor Jesús no consideró demasiado grande ningún sacrificio, ni demasiada dura ninguna labor, a fin de realizar la obra que Él vino a hacer. Recordemos, mi hermano, que cuando el Señor se encontraba dialogando con la mujer samaritana y los discípulos le rogaban para que comiera, ¿qué dijo el Señor? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Incluso desde niño Jesús estaba haciendo la obra de Dios. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús había oído el llamamiento y había emprendido la obra sin que nadie lo detuviera hasta culminarla. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y Hebreos capítulo 10, versículo 9, primera parte, también dice: entonces dijo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. El Señor no dejó de cumplir sus deberes. Su obediencia plena a los mandatos de Dios era de su agrado. Él se deleitaba predicando la palabra de Dios. Y eso lo cumplió como ejemplo de amor a la raza caída. Entonces, mira, ese ejemplo nos lleva a concluir que para alcanzar la gracia y la gloria de Dios, debemos hacer dos cosas muy importantes. Primero, guardar los 10 mandamientos. Y segundo, hacer la voluntad de Dios por amor a Él. El pueblo de Dios debe dejar de lado la apatía, la inactividad. Debemos esforzarnos más en comprender las Sagradas Escrituras y ser partícipes en compartir la palabra de Dios. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Como dice el texto, ningún holgazán puede estar en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque si no ayudamos a Dios en la tierra, tampoco lo vamos a hacer en el cielo. En ese caso, quien tiene mayor esperanza de entrar en el cielo son los publicanos, los pecadores que no conocen a Dios. Entonces, mis hermanos, la entrada al reino de los cielos requiere esfuerzo, requiere de mucha obediencia, requiere que hagamos la voluntad del Señor, requiere que aprendamos las leyes del reino de los cielos para estar preparados para entrar en él. Si no, no lo podemos hacer. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según la profecía, ¿cuál sería el deleite del Hijo de Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estaba grabado en su corazón? La santa ley de Dios, los 10 mandamientos, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. Estamos estudiando el subtítulo que dice: el Hijo revela al Padre. ¿A quién declaró y reveló el Hijo de Dios? ¿Cómo bendijo a sus hermanos? ¿Qué produjo el conocimiento especial que impartió? Estudiaremos el libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Juan capítulo 17, versículo 26 y también el versículo 6 dice: y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra.
El mandato de Dios es alabar, es glorificar y temer al Señor. Temer es obedecer, ¿verdad? La profecía del verso 22, verso 2, anuncia a Jesús haciendo dos grandes actos antes y después de su muerte en la cruz. Primero, Jesús declara el nombre de Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, dice. Jesús revelaría, Él daría a conocer al Padre, a todo el pueblo de Dios. Por medio de Él, Dios Padre sería conocido, sería alabado y glorificado. El Evangelio sería predicado a todo el mundo por medio de los apóstoles y también por medio de nosotros. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, todos los presentes se quedaron atónitos de lo que escuchaban decir de Dios. El impacto de los discípulos fue extraordinario. Cristo bendijo a sus hermanos con el Espíritu Santo. Y ese conocimiento especial dado por el Señor fue guardado en cada uno de los corazones alegres de los discípulos. Los apóstoles fueron llenos de dones para predicar el Evangelio. Y segundo, Jesús dirige a los redimidos en alabanza. En medio de la congregación te alabaré. ¿Qué significa eso? Significa que cuando inclinamos nuestros rostros en oración aquí en la tierra, esas oraciones que suben al cielo no están solas, sino que Cristo, nuestro sumo sacerdote, ofrece nuestras peticiones con las suyas. De igual manera, hace con las alabanzas. Es que el Señor Jesús está en medio de la congregación, recogiendo las peticiones hechas con un corazón sincero y las pone en el incenciario de oro para hacerlas subir como incienso precioso ante el trono de la majestad infinita. Así lo dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. ¿Quién está en el cielo intercediendo por nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que se encuentra en el santuario celestial. Mira, si vivimos de acuerdo a la verdad y practicamos lo que Dios manda, haciendo su voluntad, avanzaríamos cada día más. Nosotros adquiriríamos un entendimiento cada vez más claro de la revelación de Dios. Nosotros, mis hermanos, debemos alabar a Dios con himnos. Muchas veces cometemos el error de adaptar música del mundo como himnos, y eso es incorrecto. ¿Sabes por qué? Porque estamos actuando como si Dios no fuera capaz de inspirar a sus hijos para crear alabanzas propias para alabarlo. ¿Sabes qué más significa? Significa que estamos mirando al mundo, y mirando al mundo queremos entrar en el reino de los cielos. Ahora mira, cuando vino Cristo, la profecía que estamos estudiando se comenzó a cumplir. Y hasta hoy se sigue cumpliendo. Juan capítulo 17, versículos 26 y también el versículo 6 dice: y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Es la noche antes de su crucifixión, en la cual Jesús hace una oración gloriosa. Y en su oración da cuenta que ha dado a conocer a Dios a todo el mundo. Y lo seguirá haciendo. El Señor seguirá dando a conocer a Dios a todo el mundo, dice el verso. ¿A través de quiénes seguirá el Señor dando a conocer a Dios? A través de su pueblo. A través de usted, mi querido hermano. Y si usted viene a Cristo, también usted será partícipe, mi querido amigo. ¿Sabes, mi hermano?
Cristo entendió que la obediencia de morir en la cruz traería gran gloria a Dios Padre, declarando la grandeza de su nombre. Su voz fue la nota tónica del universo, y su admirable sacrificio por la raza humana nos ayuda a comprender el amor de Dios. Todo lo dado a conocer por el Señor es una gran bendición, no solamente para los apóstoles, sino también para nosotros como pueblo de Dios. Además de ser una bendición de dar a conocer el amor de Dios, es una gran y gloriosa tarea encomendada para nosotros. Es de esa manera que formamos parte del plan de salvación, predicando el Evangelio, ¿cierto? Ahora preguntémonos, ¿qué debemos hacer para revelar a Dios Padre? Primero debemos abrir nuestro corazón para que Cristo more en él y su ley sea guardada en nuestra mente. Nuestros pensamientos deben enfocarse en Cristo. Debemos mentalizarnos que tenemos el gran privilegio de ser herederos de la verdad sagrada de Dios. Debemos pensar siempre en el significado de que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. Entonces, una vez que estamos preparados, seremos luz para el mundo y predicaremos el Evangelio y nos deleitaremos dando a conocer a Dios a todo el mundo y predicando su reino, predicando su venida. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién declaró y reveló el Hijo de Dios? A su Padre, a Dios, mis hermanos. ¿Cómo bendijo a sus hermanos? Impartiendo el conocimiento especial del amor de Dios, dándole dones. ¿Qué produjo el conocimiento especial que impartió? Que guardaran la palabra de Dios y la dieran a conocer al mundo. Y también nos deleitamos haciendo su voluntad. Pregunta número 5. A diferencia de los monarcas terrenales que se esforzaron mucho en aumentar su armamento, ¿qué iba a ser el príncipe de paz? Zacarías capítulo 9, versículo 10 dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Mateo capítulo 26, versículo 52. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. A ver, ¿qué nos dicen estos versos? Aquí observamos la fuerza y autoridad del reinado del Mesías. Es decir, de cómo sería el actuar de Cristo. Jesús implanta un principio que infunde la verdad y la justicia. Mira, desde el principio, los reyes terrenales se preocuparon en establecer su poder en base a la fuerza. Es decir, reinos creados bajo el principio del error y el pecado. Si estudiamos la profecía de Daniel referente a la estatua de Nabucodonosor, todos los reinos peleaban por poder. Ellos querían tener la supremacía de todo el mundo, querían dominar al mundo, y todos se basaron en el pecado. Cada rey se preocupó por las armas, y hasta ahora, mis hermanos, cada vez son más poderosas esas armas. Los gobiernos invierten millones de dinero en comprar armas. Si revisamos la historia, la humanidad siempre ha estado en guerra consigo misma. 2 guerras mundiales, innumerables guerras civiles, incontables ejércitos en los 5 continentes, niños soldados en África, millones de armas nucleares, los misiles intercontinentales. Es por eso que decimos que las naciones se establecen en base al error y el pecado. El hombre, el ser humano habla de paz, pero solo sabe hacer la guerra. Solo el Señor Jesucristo
puede traer la verdadera paz y terminar con toda la injusticia. Él es el único que puede traer la paz a la tierra. No hay otro, mi hermano. Es por eso que Zacarías, capítulo 9, versículo 10, dice lo siguiente: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. El reino de Cristo es un reino muy distinto a los reinos de la tierra. En la imagen observas la profecía de Daniel, y observas en orden los reinos terrenales, cada uno en un periodo de tiempo definido. Sin embargo, al final de los tiempos, es el reino de Cristo el que destruye sus armas y sus poderes. Si te das cuenta, a la maldad del ser humano la destruye el Cordero con amor. El reino de Cristo es una nueva creación y sus principios de desarrollos son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Si los gobiernos terrenales dominan al mundo por la fuerza física y mantienen su dominio por la guerra, sobre la ambición y sobre la competitividad, por el combate con las armas del miedo, del chantaje y de la manipulación de las conciencias, el fundador del nuevo reino, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es príncipe de paz. Y en su plan de gobierno no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Mateo capítulo 26, versículo 52 dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El verso dice que Israel de ese entonces ha mirado a los reyes de la tierra. Por lo tanto, desea instaurar un reino poderoso basado también en el error y el pecado, tan igual que las demás naciones del mundo, con armas de guerra que le permitan luchar contra sus enemigos. Es por eso que rechazaron al príncipe de paz. En la noche que arrestaron al Señor Jesús, una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos, al mando de Judas Iscariote, estaba muy bien armada con espadas y escudos, listos para atacar a quien se opusiera a su maléfico plan. Entonces Pedro, en defensa de Jesús, le cortó la oreja a Malco. Malco era uno de los hombres que arrestaban a Jesús. Así lo dice Juan capítulo 18, versículo 10. Es allí donde Cristo le dice: vuelve tu espada a su lugar. Todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es como decir: no, Pedro, así no es la cosa. Mi reino es reino de paz, no de violencia. De hecho, hubiera sido mejor si las manos de Pedro se hubieran sujetado en oración. Sin embargo, a pesar de estar siendo arrestado, el Señor curó la oreja de Malco. El Señor mostraba que el poder del reino de Cristo es el amor. El Rey Jesús no oprime, sino que nos libra de nuestras debilidades y pecados. Nos anima a caminar en el camino correcto. Cristo es el Rey que nos eleva a su misma dignidad. Y los testigos de esa verdad, los discípulos, la difunden con una arma poderosa, que es el Evangelio. Es la palabra de Dios, que es la que triunfa sobre todo poder terrenal. Mis hermanos, el arma poderosa del Evangelio de Cristo es lo único que utiliza el pueblo de Dios. Y será aquella arma la que al final nos dé la victoria. Y es el arma con la cual Cristo destruirá a todos los reinos terrenales. ¿Cuál sería aquí la respuesta? A diferencia de los monarcas terrenales, que se esforzaron mucho en aumentar su armamento, ¿qué iba a ser el príncipe de paz? Iba a crear su reino basado en el principio de la verdad y la justicia. Pregunta número 6. El subtítulo que estamos estudiando es: su ministerio en Galilea. ¿Qué vería la gente que estaba en la oscuridad, en las regiones de Zabulón y Neftalí? Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez
a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Y después, cuando grabaron por el camino del mar, de esa parte del Jordán, en Galilea de las gentes, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Mateo capítulo 4, versículos 14 al 16 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región y sombra de muerte, luz resplandeció. Fue durante el reinado de Acaz que el profeta Isaías hace esta profecía. Una luz para Israel. Esa luz es Jesucristo. Es la venida del Señor Jesús, que traería luz a un pueblo sumergido en la oscuridad. Claro, las tribus del norte o del reino de Israel, donde se encontraban las tribus de Zabulón y Neftalí, fueron una de las primeras en sufrir la invasión de Asiria. Por lo tanto, fueron invadidas también por sus tradiciones, por sus costumbres. Entonces, esas dos tribus se sumergieron en el paganismo y habían puesto casi en el olvido a su creador. Así que Dios, en su misericordia, les permitiría ser los primeros en ver la luz del Mesías. Y esa profecía era la que el profeta Isaías anunciaba. Para un mejor entendimiento, vamos a presentar los versos 1 y 2 de Isaías 9 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, que dice: a pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos. En el camino del mar, al otro lado del Jordán, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. El profeta al principio solamente vio tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, pero luego ve la luz. Ahora, si pones atención al verso, dice que estas tribus ya habían sido angustiadas anteriormente, pero que en el futuro serían bendecidas por Dios. Eso es por un lado. Y por el otro, esa región de Galilea era tierra de gentiles, que estaba ubicada al otro lado del río Jordán, o camino al mar de Galilea. Es decir, que era una tierra de no judíos, donde llegaría la luz del Mesías. Este pasaje profético fue cumplido por el Mesías en su ministerio, cuando estuvo precisamente en Galilea. Es de entender que la mayor parte del ministerio de Jesús tuvo lugar en esta región del norte de Israel, alrededor del mar de Galilea. Dios ciertamente tenía una bendición especial para este pueblo en tinieblas. Mateo capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Resulta que Jesús había escuchado que Juan Bautista estaba preso y se regresó a Galilea. Y dejando Nazaret, habitó en Capernaum. Capernaum era una ciudad o un puerto marítimo que pertenecía a la región de Zabulón y Neftalí, precisamente. Es una región al norte de Israel. En el tiempo de Jesús, muchos judíos vivían allí, pero también vivían muchos gentiles. A pesar de la influencia gentil en Galilea, Jesús se estableció en Capernaum, cumpliendo así la profecía del profeta Isaías, que decía que en el lugar de tinieblas llegaría la luz. Cristo era la luz que trajo el mensaje de salvación
no solo a los judíos, sino también a los gentiles de esa zona. El Señor, cuando inició su ministerio, lo hizo en la región de Galilea. Así lo dice Lucas capítulo 4, versículos 13 al 15. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era glorificado por todos. Mis amigos, cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio en esa zona, ellos pudieron apreciar una gran luz. Ellos vieron al Señor Jesucristo de manera física, de manera presencial. Ellos vieron la luz del mundo y recibieron la palabra de Dios directamente del Señor Jesús. Tal vez ellos estaban inmersos en el paganismo, pero Cristo les trajo el entendimiento. El Señor les hizo comprender que solo hay un único Dios, que ha dejado su ley para que vivamos conforme a ella. Quizás nuestro corazón aún esté en oscuridad, pero déjame decirte que Dios está siempre listo para darte la luz del entendimiento que necesitamos en nuestra vida. Vamos a la respuesta. ¿Qué vería la gente que estaba en la oscuridad en las regiones de Zabulón y Neftalí? Vería la luz que era Cristo. Hemos llegado a la parte final de la lección. Estamos en la pregunta número 7 y estamos estudiando el subtema su ministerio en Galilea. ¿Qué usó de una manera especial en su enseñanza? ¿Qué significa? De un ejemplo de una lección especial que Jesús presentó como metáfora. Salmos capítulo 78, versículo 2 nos dice: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y también versículos 10, 11 y 13 nos dicen: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces vienen los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. A ver, la interrogante es acerca de la metodología que utilizó el Señor en su ministerio. El salmista habla de parábolas. Las parábolas fue uno de los métodos que utilizó el Señor para predicar el Evangelio. En la versión Reina y Valera 1960 nos habla de proverbios y otras versiones nos hablan de ejemplos. Pero ¿qué es una parábola? La parábola es un método educativo que consiste en comparar algunos relatos terrenales con temas espirituales o sobrenaturales para lograr su fácil entendimiento. Este método despierta rápidamente el interés de la persona que está escuchando y su comprensión es efectiva. Las parábolas tenían dos ventajas. Primero, influir sobre la memoria del oyente. Somos muy aptos para recordar historias, ¿cierto? Y segundo, influir sobre las mentes, es decir, para reflexionar sobre el significado de lo escuchado. Las parábolas fueron llamadas historias terrenales con un significado celestial. El salmista dice: abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas escondidas desde la antigüedad. En el verso encontramos dos elementos: parábolas y frases escondidas. Como ya lo dijimos, parábolas, que es una metodología sencilla pero asombrosa para atraer almas para Cristo. Y frases escondidas, que no significa que haya algo oculto, sino mensajes que pueden ser difíciles de entender. Usted sabe, mi hermano, que Dios no oculta nada, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús utilizó las parábolas para educar al pueblo. Cristo enseñó que primero deben ser las cosas celestiales, luego las cosas de la vida, en ese orden. El Señor predicaba la vinculación existente entre el cielo y la tierra y su relación con Dios, ilustrándolos con ejemplos sencillos
del acontecer diario, pero con un significado enorme. Mateo capítulo 13, versículo 3, 10, 11 y 13 dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Entonces vienen los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. El Señor Jesús reveló lo desconocido mediante lecciones derivadas de lo conocido. Lo celestial estaba simbolizado por lo terrenal. Las cosas naturales se presentaron como un reflejo de la ley de su reino. Cristo fue el maestro de maestros. El Señor fue el maestro más grande que el mundo haya conocido. Su método de enseñanza fueron las parábolas. Sin parábolas no les hablaba a la gente, como lo dice Mateo capítulo 13, versículo 35. El Señor Jesús, a través de las parábolas, hizo fácil lo difícil. Lo incomprensible lo convirtió en comprensible. Por ejemplo, una de las muchas parábolas educativas de Jesús es la parábola del sembrador. Si te fijas en todo el capítulo 13 de Mateo, te darás cuenta que no solo era la metodología de las parábolas que utilizaba Cristo, sino también el ambiente, el lugar. La parábola del sembrador se predicó desde una barca y la gente estaba en la playa. Piensa, mi hermano, ¿cuál sería la crítica de los escribas y fariseos? Ver a Jesús predicar en un lugar que no era el templo. Ahora, en los versos 10 y 11 hay un interrogante de los discípulos. Ellos preguntaron: maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Los discípulos preguntaron esto por la manera en que Jesús usaba la metodología. Aunque pareciera que el uso de las parábolas de Jesús no fueron tan fáciles como simples ilustraciones de la verdad espiritual. Es por eso que ellos preguntaron eso. Pero el Señor le respondió: porque a vosotros os he dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es decir, que el Señor les explicó que usaba parábolas para que los corazones de los incrédulos que lo rechazaban no se endurecieran más. O sea, para que a través del entendimiento pudieran reconocer su condición de pecador, arrepentirse y pedir perdón. Claro, los discípulos entendían la verdad del reino de Dios que Cristo iba a establecer, pero el resto de la gente no lo comprendía. ¿Y por qué dijo el Señor? Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Mira, Cristo presentaba los mensajes de Dios en parábolas para que aquellos que eran espiritualmente sensibles pudieran entender. Es decir, que su aprendizaje era rápido, pero los endurecidos de corazón o los incrédulos, los rebeldes, solo escucharían una historia que no los conllevaría a pecar, ni a blasfemar contra Dios, ni ser condenados por rechazar la palabra del Señor. Entonces las parábolas forman parte de la misericordia de Dios hacia los endurecidos de corazón y fueron dadas en el contexto del rechazo de los líderes judíos hacia el Señor Jesús y también hacia su obra. Por lo tanto, fueron ejemplos de misericordia que Dios entregó a los que realmente no la merecían. Mis amigos, todo lo que hizo el Señor por nosotros no tiene precio. Y solo nos queda aceptar su misericordia y seguirlo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué usó de una manera especial en su enseñanza? Las parábolas. ¿Qué significa? Las parábolas es una metodología sencilla pero asombrosa para atraer almas para Dios. Son ilustraciones o historias terrenales con un significado celestial. De un ejemplo de una lección especial que Jesús presentó como metáfora, la parábola del sembrador, mis queridos hermanos.
Mis hermanos, Cristo dependió totalmente de la voluntad de su Padre. Él se sometió a la obediencia plena en todo y enseñó que junto a su Padre eran uno. Cristo oró por esa unidad con sus discípulos y por sus discípulos también. Incluso oró por ti, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, decía el Señor. Jesús dio a conocer al Padre, no solo a los discípulos, sino a toda la humanidad. Él enseñaba a guardar la ley en cada corazón, en cada mente. Cristo enseñó que su reino no era un reino terrenal, sino celestial. Y su rey no era un guerrero que venía montado en un caballo y utilizaba armas para dominar al mundo, sino que era un príncipe de paz que vino montado en un pollino, donde la única arma es el amor, es el evangelio, es su gracia y la comunión del Espíritu Santo. Mis hermanos, el mundo, al igual que en esos tiempos, se ha sumergido en una total oscuridad. Y al igual que en esa época, también Dios ha dejado a su pueblo mensajes para que sean entregados a esas almas que deseen ver la luz. El Señor en su ministerio cumplió la orden dada por Dios de buscar lo que se había perdido. Jesús fue mandado por Dios a buscar almas para su reino. Él no vio la distancia entre los pueblos para predicar la verdad. Él no dijo ni se fijó en el clima, en el calor, en el frío. Él solo pensaba en la palabra de Dios. Es que esa era su misión. Incluso no se preocupaba por lo que iba a comer. En lo único que pensaba era en hacer la voluntad de Dios. Cristo utilizó las parábolas como uno de los métodos de enseñanzas al pueblo. Por medio de este método, despertaba rápidamente el interés de las personas que escuchaban la verdad de Dios y su comprensión era efectiva. Mis hermanos, hoy también nosotros tenemos una misión que cumplir. Tenemos dos cosas por hacer. Primero es guardar y enseñar a guardar la ley en los corazones de la gente y también en nuestros corazones. Y segundo es hacer la voluntad de Dios. Nuestro gran ejemplo es nuestro gran maestro, es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a hacer su santa voluntad y a guardar sus principios en nuestras mentes hasta alcanzar la patria celestial. Y que la bendición de Dios sea para cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por haber llegado hasta este punto del programa. Gracias por vuestra paciencia, por vuestros deseos. Y también ya estamos llegando a los 3,000 suscritos al programa. Les queremos agradecer a todos vosotros por vuestra atención. Todos formamos parte de este equipo. Acá no es que alguien se lleva el abanderamiento. Todos, al que va adelante sí es nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestros hermanitos que siempre están pendientes, al ministerio que está orando, intercesor por nosotros, también les queremos agradecer grandemente, a los maestros, a los alumnos, a todos queridos, Dios les bendiga. A ti que quizás todavía no estás asistiendo a la iglesia, pero solo ves los programas, te motivamos, por favor, que te contactes. Debe haber una iglesia cercana. Somos el pueblo de Amini Asdimori. Donde estés hay una iglesia. Y por favor asiste, ve a la iglesia, que te vas a sentir tan reconfortado, tan completo. Y pase lo que pase en este mundo, vas a seguir adelante. Con tu ministerio siempre adelante, porque eso es lo que te va a dar vida. Dios bendiga y sigamos orando por este mundo. Siempre debemos tener presente que la crisis es una oportunidad de predicar, que el Señor nos da a nosotros y no nos debemos quedar callados ni inmóviles. Actuar, queridos. Dios los bendiga. Nos despedimos para orar.
Gracias, Padre mío, por esta bendita oportunidad, por habernos acompañado, Señor, y porque hemos entendido el mensaje que nos has traído a través de la lección, Padre. Permite que pongamos en práctica lo que tú nos has dicho, Señor, a través de tu siervo. Ayúdanos también, Señor, a renovar nuestros votos de compromiso, de fidelidad, Señor, y de entrega en el trabajo de tu obra. Bendice a todo tu pueblo, Señor, nombre por nombre, especialmente a aquellos que están enfermos de salud, a los que están, Señor, en medio de las guerras, atravesando por persecución acérrima. Padre mío, tu misericordia no se aparte de ellos, protege a tus hijos, Señor, con tus santos ángeles, porque tú así lo has prometido y nosotros oramos por ellos, Señor. Bendito Padre, gracias también porque eres misericordioso y a pesar de todo siempre nos bendices. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.